El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías, por ello, con gran rencor contra Juan, quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desafiar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue a decírselo, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hay dos cosas que el hombre en la vida termina siempre lamentándose. Primero, el no reconocer en vida toda la bondad que existe en los demás. Por experiencia, nosotros nos damos cuenta que se le reconoce a una persona hasta después de muerto. Pocos o a muy pocos se les reconoce en vida. Hablamos en el aspecto, en el mundo de la sociedad, en el mundo social, y escuchamos homenaje póstumo a fulano de tal, a fulana de tal. O sea, ya después de muerto hay que hacerle homenajes. Y en vida ni siquiera los vio, muerto ya menos, ¿verdad? Flores para mamá, pues cuando se muere hay que llevarlas al panteón, y en vida no estuvieron. Música, mariachi para papá, el día que se muere, pero en vida nunca lo tuvo. Ya hasta que se murió, entonces sí, ahora el mariachi y después también. Cuando alguien se muere decimos también: este era muy buena persona. Nunca lo supo que era buena persona. Y entonces comienzan a salir también una lista grande de muchas obras buenas que hizo y que en vida no se le reconocieron.
Vemos hoy en la primera lectura cómo se hablan tantas cosas buenas del rey David y de Salomón, cuando en su momento David había cometido una falta muy grave, ¿sí? Se había casado con la mujer de Urías, a Urías lo había mandado a la guerra para que lo mataran, ¿sí? Le dijo al jefe, ponlo al frente donde lo maten, ahí en lo más duro, porque David quería quedarse con su esposa, con su mujer. Dios por medio del profeta le dijo a David, por lo que has hecho, no se apartará de tu casa la espada. En toda tu casa, es decir, en tu generación, todos verás cómo mueren tantos a espada. Y David comienza a vivir situaciones muy tristes en su casa, en su familia, en su descendencia. No se apartó la espada. Incluso el hijo de la descendencia de David, el Salvador, ¿cómo murió? Cuando llegó el soldado y vio a Jesús crucificado, ¿qué hizo? Con una lanza le atravesó el costado. A María, Simeón le anunció, a ti una espada te atravesará el alma. La espada persigue. Y cualquiera que no conozca, pues va a hablar de David como el hombre que se portó mal, ¿sí? Pero después se reconocen tantas cosas buenas al rey David. Hoy en la lectura que escuchamos hay una descripción de todo lo que fue haciendo David y después su descendencia, Salomón, su hijo. Mucho esplendor. Bueno, esa es una situación primero que nosotros nos falta reconocer todo el bien que hacen nuestros seres queridos, nuestros hermanos, para no lamentarnos y decir, qué bueno era, cuánto bien hizo. Nunca le dijimos nada. Para que hoy podamos decirle, te agradezco, porque te manifiestas con una sonrisa y amable siempre. Bendigo a Dios porque te ha dado tantos dones, tantas bendiciones. Pero decírselo, ¿verdad? Porque nunca lo vas a ver. Hoy a veces veo en las redes sociales cómo se mandan mensajes y te amo, te amo, te amo. Y a los hijos, a los papás que tienen el celular, te amo, te amo. Y yo me pregunto, ¿se lo dirán de frente? Y se lo dirán con toda la sinceridad, porque esta palabra aparece en todas partes, pero se lo dirán bien y bien, ¿verdad? No por compromiso, sino bien, en verdad, sintiendo, y hacerle sentir al otro realmente que se le ama. Después hay otra cosa, otra situación que nosotros vivimos es la imitación, y queremos imitar a los demás a veces en todo. No sabemos tomar nuestras decisiones porque ni siquiera a veces sabemos qué pedir o qué hacer. Vemos al otro que tiene un carro, yo quiero comprarme uno. Que el otro tiene una casa, yo también quiero comprarme uno. Que el otro es profesionista de esto, yo lo veo que tiene éxito, yo quiero ser. Y quiero ser como este, quiero ser como el otro y quiero ser como el otro más. Y muchos se equivocan en sus decisiones que toman por imitar solamente. Hoy vemos en el Evangelio, esta mujer, la hija de Herodías, pudo haber tenido muchísimo, porque el rey le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. No supo qué pedir. Por eso va con la mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido?
Ah, pues a mí me molesta Juan Bautista. Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Ah. Dame ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué ganó esta muchacha? Nada. Cuando nosotros vamos al Evangelio y vemos que Jesús dice, pidan ustedes y se les dará. ¿Sí? Y en otro pasaje dice, si ustedes son malos y dan cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón Dios les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Tener el Espíritu Santo ya es la riqueza más grande en el mundo y en toda nuestra vida que podamos tener, porque teniendo al Espíritu Santo sabremos tomar las mejores decisiones. No habrá equivocación teniendo ya el Espíritu Santo. Pero pues como andamos pidiendo siempre pequeñas cosas, cuando Dios nos ofrece lo más grande, lo mejor. Pero decía, como solo estamos imitando a los demás, pues a veces pedimos cualquier cosa. Señor, líbrame de este problema que tengo, dame la gracia de tener mi casa, ya quiero tener aunque sea mi carro. Señor, quítame estas personas de mi lado que me hacen tanto daño, aléjame de este otro. Imitando. No quiero tener estos enemigos, quítamelos. No quiero que estas personas me sigan molestando, quítamelas, aléjamelas. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de saber siempre tomar las mejores decisiones. Y primero, para hacerlo, hay que pedir el don del Espíritu Santo. No tengamos miedo, porque tener esta presencia del Espíritu Santo nos llevará a tomar las mejores decisiones en la vida, tanto para bien nuestro, para bien de nuestros hermanos y para la gloria de Dios, porque haremos mejor todo, aprenderemos a vivir con más felicidad, aprenderemos nosotros a saber que no podemos tenerlo todo, que no podemos disfrutar de todo lo que quisiéramos, pero que tenemos lo necesario para vivir en todos los sentidos. No solo en el aspecto material, en todo tenemos lo necesario. Tenemos una familia, quizás no sea la mejor, pero tenemos una familia. Tenemos un pueblo donde vivimos, no es el mejor, ¿sí? Vivimos en una comunidad también, no es la mejor, pero tenemos donde vivir. Que no nos pasemos nuestra vida pues quejándonos de todo lo que hay y se nos olvide vivir. Hay, por ejemplo, enfermos con enfermedades terminales que a veces decimos, pues pobrecitos, que tiene cáncer. Híjole, pobre hermano, pobre hermana. Y pensamos que sus días ya están contados. Y así lo piensan, porque como es una enfermedad que aún no tiene curación, uno dice, sus días están contados. Y resulta que se mueren primero los que están sanos que aquel que estaba enfermo. Aquel que está enfermo puede disfrutar los días porque ya sabe que se va a morir algún día porque está enfermo y sabe que la enfermedad lo puede acabar. Y el que está sano, como está sano, piensa que va a ser eterno y entonces pues no disfruta de los días. Más bien está preocupado por hacer y por tener, más que por ser, ¿no? Hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para ser verdaderamente hijos de Dios. Que así sea.